Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el que vamos a hablar de un tema que consideramos muy importante. Vamos a hablar sobre el síndrome de burnout o burnout, como queráis. Podríamos decir que, en pocas palabras, es el síndrome que padece lo que llamamos los profesionales quemados. Y cada día parece ser que hay más. Y para ello pues, nos hemos reunido tres amigos y tres compañeros, sofrólogos, y vamos a entablar una conversación tratando de desarrollar un poco el tema, dándolo a conocer, y al final veremos qué puede hacer la sofrología para prevenir y tratar este síndrome. Y claro, y hablando de sofrología, podríamos preguntarnos, ¿y qué es eso? ¿No? No todo el mundo la conoce. Bueno, pues en pocas palabras diremos que la sofrología es una escuela científica que nació dentro del campo de la psiquiatría por un psiquiatra, el doctor Alfonso Caicedo, hace ya muchísimos años, allá por 1960, con la finalidad de estudiar, de conocer todavía mucho más qué era y qué es la conciencia y cómo llevarla al equilibrio como tal, ¿no? Bueno, pues esto que nació en el campo de la psiquiatría posteriormente se fue desarrollando en otros ámbitos dentro del campo de la salud, en otras especialidades, y al final, por su aplicación y por todos los beneficios, pues salió del campo sanitario, por llamarlo así, y se extendió también a otros terrenos, como puede ser el del deporte de alto rendimiento, en el mundo de la psicopedagogía, de la educación, en el mundo de la empresa, desde luego, ¿no? Y bueno, pues nos hemos reunido aquí, como decía, tres compañeros sofrólogos, Joan Enric Puig, Josué Pérez y yo mismo, José Pérez, para hablar de este tema, el síndrome de burnout. ¿Cómo definiríamos el síndrome de burnout? Pues eso, pues como una enfermedad profesional, así está catalogada por la Organización Mundial de la Salud, que tiene como causa el estrés laboral crónico. Digamos, esto sería lo que definiría al síndrome de burnout frente a otros tipos de estrés, ¿no? Y de una manera muy cotidiana, conocido como el síndrome del trabajador quemado. No es un síndrome que aparezca de la noche a la mañana, es algo que se va produciendo paulatinamente y que se suele dar en personas que son más bien idealistas, con una gran entrega, con una gran pasión por el trabajo, por hacer las cosas muy bien, por servir muy bien a los demás, y que poco a poco en el desarrollo cotidiano de su trabajo, por diferentes circunstancias, que luego en todo caso podemos hablar de ello, pues digamos que el trabajador se va quemando poco a poco. Y esto va conllevando que el propio trabajador sufra cambios en su conducta, en su manera de comportarse, sufre cambios a nivel emocional, sufre cambios a nivel físico como tal. Y muchos de ellos al final terminan siendo sencillamente catalogados como que padecen de ansiedad o de depresión o de distimia. eh, Se les da adjetivos de este tipo cuando en realidad hay un cuadro más profundo que da sentido pues, a cómo se siente el trabajador. Esto, a su vez, a nivel laboral, tiene mucha importancia, porque el trabajador, dentro de esos síntomas que va presentando, pues tiene como una falta de atención, de concentración, lagunas en la memoria, pérdida en la motivación a la hora de trabajar, lleva, lógicamente, pues termina con una baja laboral, con absentismo, es decir, que realmente hay una implicación muy importante a nivel social y a nivel empresarial, ¿no? Sabemos que nadie está exento a él, pero sí hay ciertos colectivos que parece que son especialmente sensibles a él. Todo lo que tiene que ver trabajar de cara al público o dedicándose a las personas, como por ejemplo ocurre en el ámbito sanitario, en todo el mundo de la pedagogía, de la educación y demás, pero también en otros, en policías, bomberos, asistentes sociales y demás, se da con mucha frecuencia. En el nivel de prevalencia
hay una gran disparidad, porque dependiendo de los estudios que cojas de los diferentes países y al ámbito profesional al que se haga el estudio, fijaros que podemos decir que hay una prevalencia entre el 15 y el 70%. Es decir, el rango es inmenso, inmenso. Claro, dependiendo de profesiones, pues se da en mayor o menor medida. En el campo sanitario, que es el mío como médico, os puedo decir que por los estudios que se han realizado hay un mínimo de un 33%. Es decir, un tercio de los profesionales en el campo de la salud están quemados laboralmente. Y esto tiene sus consecuencias. Es un rasgo que considero que es muy importante, ¿no? Y no me cabe duda que profesionalmente, por mi experiencia, en otros ámbitos, como ocurre, por ejemplo, en la educación, pues poco más o menos ocurre lo mismo, ¿no? Habitualmente se suele empezar por una sensación de cansancio, como de agotamiento, como que me falta energía. Poco a poco se va dando como una especie de desapego en el trabajo, como que ya no tengo el mismo interés. No es que uno se vuelva un pasota, pero bueno, se toman las cosas de otra manera. A veces da problemas con el resto de compañeros. Como que me puedo volver un tanto cínico o irónico en mis contestaciones. Me puedo volver, digamos, más bien crítico de manera negativa que positiva de lo que respecta al trabajo. Y desde luego todo ello conlleva pues que pues, hay un déficit con respecto a lo que sería la eficacia y la eficiencia a nivel profesional, ¿no? Y es algo que se va dando gradualmente y que se puede dar en diferentes grados. No todo el mundo lo sufre con igual de intensidad, ¿no? Y también me gustaría hacer mención al hecho de que fijaros lo importante que es y dónde conduce esto, que hoy en día, por nuestros conocimientos y por toda la tecnología que disponemos en el campo de la medicina, podemos decir que realmente se producen cambios a nivel neurológico. Se producen cambios en el espacio de la amígdala, en el hipocampo, en la corteza prefrontal. Realmente se producen cambios a nivel anatómico. Y por eso consideramos que es importante prestarle mucha atención y tratar de darle solución, si es posible, prevenir mejor que tratar posteriormente, ¿no? Y por eso sí me gustaría pediros que estén muy calladicos, ¿no? Vuestra opinión en este sentido, tanto de vuestra experiencia a nivel profesional en vuestros diferentes campos, como sofrólogos. ¿Qué consideráis que la sofrología tiene que decir y tiene que aportar en este sentido? Os cedo la palabra. Yo me atrevo a comenzar presentándote, ya que nos has presentado a nosotros, el doctor José Pérez, maestro de muchos de nosotros. Y bien, mi aproximación no es como profesional de la salud. Yo soy sofrólogo social, no clínico u hospitalario. Y la experiencia que he tenido en el mundo laboral, pues sin saber con esta precisión que nos has detallado, la explicación de que el burnout es a consecuencia del estrés crónico laboral, sí que creo que todos hemos vivido de un modo u otro, que incluso antes de llegar al burnout hay situaciones de carga de trabajo, de peso de las circunstancias, de estresores que van, digamos, preparándonos para llegar, si no lo prevenimos, a esa situación, ¿no? Antes de conocer la sofrología, yo estaba en una empresa que no era grande, éramos una empresa mediana de 1.700 empleados, y recuerdo la sensación de cuando estabas en un departamento con un jefe, buen jefe, que sabía resolver los problemas a los que tú no llegabas, que organizaba bien el trabajo entre nosotros. Tenías la sensación de estar en la mejor empresa del mundo.
pero en los muchos años que estuve en esa empresa, pues también tuve ocasión de estar en otros departamentos donde el jefe traspasaba los problemas, no sabía resolver y hacer frente a las situaciones que se planteaban. Y en ese momento tenías la sensación de estar en la peor empresa del mundo. Cuando hablabas con alguien que estaba en un departamento, digamos, bien gestionado, no entendías por qué el otro estaba tan contento cuando tú estabas tan mal en la empresa, y al revés, cuando tú estabas muy bien en un departamento no entendías por qué el otro se quejaba tanto y iba tan a disgusto en todos los aspectos, ¿no? Y es que efectivamente los factores externos juegan un papel importantísimo. Cuando la sobrecarga supera nuestras capacidades, vamos entrando en esta dinámica, en esa espiral negativa que cuando llega a tocar fondo, pues efectivamente estamos en la patología, en el diagnóstico de estas. Si no se llega a diagnosticar el síndrome de burnout, por lo menos, pues se ven las ansiedades, las depresiones que lo acompañan y que hay que poner remedio de algún modo u otro, ¿no? Antes de la pandemia tuve también la ocasión, ya después de conocer la sofrología y como sofrólogo, de presentar un programa de bienestar y sofrología que incidía mucho en la gestión del estrés para pacientes oncológicos. Lo presentamos en el equipo médico de oncología de un hospital importante de Barcelona y al acabar la exposición, los médicos nos preguntaron: ¿y esto no lo podríamos aplicar a nuestro equipo médico? Porque efectivamente los principios son los mismos, es decir, entender cuáles son los mecanismos del estrés y aprender a gestionar de modo que nos quitemos de encima el estrés nocivo, ¿no? Quizá eso requiere un poquito más de detalle, pero creo que en todos los ámbitos profesionales somos conscientes de que hay personas que gestionan mejor y otras no tanto las dificultades del entorno laboral, que a todos nos gustaría aprender a hacerlo tan bien como los que lo hacen bien, pero que no sabemos cómo hacerlo, se nos escapa de las manos, no, hay cosas que no las entendemos, hay cosas que no sabemos cómo hacerlas, y aquí es donde creo que, si luego tenemos ocasión, podemos hablar del papel que juega la sofología en esto. Y tanto que sí. Y tanto que sí. De hecho, me ha gustado mucho lo que tú has dicho ahora, ¿no? Porque es cierto que por un lado tiene mucho que ver con el propio estrés laboral, mantenido un día, otro día, otro día, otro día, otro día, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ver también con la propia persona. Es decir, no todas las personas sabemos gestionar ese estrés de la misma manera. Entonces, hay algunas personas que, digamos, serían más susceptibles a padecer del síndrome de burnout que otras, ¿no? Muy bien. Josué, que tengo ganas de escucharte. Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? con lo que comentáis. A colación de lo que estaba comentando, del ejemplo que nos ha puesto Joan Enric sobre pues los diferentes departamentos, ¿no? dentro de una empresa o cómo quizá cada uno lo puede vivir o gestionar. Me ha venido a la memoria la frase que me dijo hace años un empresario. Me dijo: Josué, hay empresas que funcionan a pesar del jefe. Y se me quedó grabado, ¿no? Creo que sería una banalidad al hablar de burnout no hacer mención, digamos, a esa dimensión social y cultural que tiene. Es decir, obviamente nuestra sociedad y nuestra cultura es una cultura que a nivel empresarial, a nivel laboral, tiene muy asentado el concepto de competitividad, de productividad, etcétera. Luego, cuando puedes comparar quizá incluso no tanto con culturas que podemos pensar muy diferentes, dentro de la misma Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O dentro de lo que conocemos como Occidente, y que más o menos hay esa filosofía de trabajo, cada uno dentro de su propia sociedad lo puede vivir también de forma diferente, organizarse. Creo que también es importante que colectivamente podamos hacer una reflexión de cómo trabajamos o cómo organizamos, y cómo esto puede estar favoreciendo que cada día más haya más burnout y haya más trabajadores quemados, ¿no? Recuerdo hablando con un trabajador español, pero que llevaba ya bastantes años trabajando en Holanda, y me decía que la jornada laboral es completamente diferente, ¿no? Y esto ocurre dependiendo de los países, ¿no?
la forma de estructurar, las horas en las que se estructura, el que uno pueda tener una jornada más intensiva, por ejemplo, y disponer de las tardes más libres para tener esos ratos de ocio o lúdicos o familiares, por ejemplo, pues esa gestión del tiempo creo que también es importante para comprender el fenómeno, ¿no? del que estamos hablando. Y luego, por supuestamente, más allá de lo amplio, ¿no? De lo cultural o de lo social y de tener esa mirada hacia qué puede estar favoreciendo este trastorno en la sociedad, pues como estabais diciendo, ¿no? ¿Qué recursos tengo yo a nivel personal? ¿Cómo mi personalidad puede ayudar o favorecer, por así decirlo, a que yo tenga una tendencia a sufrir mayor estrés, mayor ansiedad o llegar a una depresión, incluso por motivos laborales? Y otra persona, un compañero o una compañera al lado, pues parece que sabe gestionarlo mejor, ¿no? Y nuevamente, pues ahí creo que nosotros, como sofrólogos, ¿no? La sofrología tiene mucho que decir precisamente por su propio campo de actuación y por su propia metodología. Ujú. ¿Y sabéis curiosamente quiénes son los trabajadores, digamos, más sensibles a padecer el síndrome de burnout? Suelen ser trabajadores bastante idealistas que comienzan en su trabajo súper entusiasmados, con unas ganas impresionantes de desarrollar un trabajo de lo mejor de lo mejor. Y en la medida en la que va pasando el tiempo y también se van dando de cara con esa realidad, esas circunstancias que se encuentran en ese medio donde están desarrollando su profesión, poco a poco es como, bueno, pues tampoco hace falta que me mate tanto, ¿no? Tampoco hace falta y tal. Además miro alrededor y tampoco veo demasiado entusiasmo por aquí, ¿no? Como que me tengo que acomodar un poco a la mayoría. Y poco a poco esto no se queda ahí. Lleva a sentirte profesionalmente cada vez más frustrado. Mm. Estás ya en una fase de apatía, como que ya todo me da igual, poco más o menos. Vengo a cumplir y poco más. El problema está en que, bueno, me puedo quedar aquí y aguantar años incluso así, ¿eh? O cada vez me puedo sentir más quemado. Y me puedo sentir más quemado, entre otras cosas, porque yo, como persona y profesional, estoy perdiendo mi autoestima en este sentido. Me estoy desvalorizando a mí mismo como profesional. Y perdonadme que os robe un poquito más de tiempo, pero ¿sabéis que esto lleva muchas veces a conductas inapropiadas? Por ejemplo, en trastornos de tipo alimenticio, con respecto al alcohol, con respecto a otro tipo de drogas. Lleva a mostrarse con mayor agresividad, no solo en el trabajo, también en ambientes pues, más de amigos, de familia y demás. Lleva problemas físicos, como decía antes, dolores de cabeza, hipertensión arterial, trastornos del sueño, problemas a nivel gastrointestinal, dolores de espalda. Como también he comentado antes, aparece la ansiedad, la depresión, esa falta de atención, de concentración, los fallos con respecto a la memoria y demás. Es como A mí, realmente, ¿no? a mí me parece muy interesante, ¿no? Puntualizar esto, porque a veces quizá podemos caer en el error de pensar que esta situación solo afecta a la persona. Y obviamente, como estamos hablando de un ámbito laboral, pues si afecta a la persona y afecta a su rendimiento, a su productividad, porque empieza a haber problemas de memoria, problemas de concentración, esa apatía generada por ese choque de la realidad de la que hablabas, ¿no? Entre esa utopía que yo creía que iba a ser mi trabajo al entrar en esta empresa y luego la realidad del funcionamiento, a veces del impedimento para generar o para crear o desarrollar esos proyectos con los que yo pensaba que podía sentirme pleno, ¿no? Como trabajador, pero no solo queda en nosotros, ¿no? Yo por la experiencia tanto como sofrólogo como también por mi experiencia personal, yo puedo decir que ha habido épocas de mi vida en las que he sufrido burnout de libro, síntoma por síntoma, ¿no?
Creo que es importante el recalcar el cómo esto afecta a nuestro entorno y a veces a nuestros seres queridos, ¿no? El hecho de poder llegar a casa, por ejemplo, y continuar con esa evitación, que ya no solo es una evitación hacia el trabajo, sino que puede ser una evitación hacia la comunicación, hacia las relaciones. Estoy tan quemado y tan cansado que ni siquiera quiero hablar con mi pareja, o vienen los niños y ahora esto es como un agobio en vez de ser como el momento de alegría de ver a mis hijos después de todo el día, ¿no? El poder tomar conciencia de que esto que me está pasando, que le puede estar pasando a una persona, no solo me está afectando a mí, sino que está afectando también a mi entorno y, insisto, muchas veces a las personas que más apreciamos o que más queremos, es también, creo, un punto importante, ¿no? a remarcar y hacer tomar conciencia de ello. Me parece que en la exposición que hemos hecho hasta ahora se ve muy claro la visión negativa que tiene una persona cuando está quemada, un trabajador que está quemado. Tiene una visión muy negativa de la empresa, afectando también alrededor de sí mismo. Y es como un pesimismo, como si no hubiese puerta de salida, como si no hubiese solución a la situación en la que uno se encuentra, ¿no? Y creo que aquí es donde juega un papel muy importante la sofrología, definida por algunos como la ciencia del positivo, donde te proporciona herramientas para darte luz y encontrar cuáles son las salidas a esa situación, ¿no? Desde un punto de vista, podríamos decir, mental, racional, lógico, pues habrá una serie de cosas que podemos hacer para cambiar nuestro entorno y cambiar estresores, eliminar estresores. Podremos quizá esquivar otros estresores que no podemos eliminar. Y esto probablemente ya hará tiempo que lo intentamos y nos habremos dado cuenta de que quedan estresores en nuestro ambiente laboral que no podemos ni esquivar ni eliminar. No los podemos cambiar, no los podemos esquivar y ahí se quedan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución cuando tengo estos estresores que me están estresando y que no puedo ni esquivarlos, ni cambiarlos, ni evitarlos, ¿no? La solución es aprender a que a mí no me estresen. Y eso, cuando uno está así como desanimado, le parece que es imposible, pero es el camino por el que empieza la solución. En el momento en que yo encuentro la manera de que las cosas que no puedo cambiar, cambio cómo me afectan y consigo que no me afecten estresándome, comienzo yo a estar bien y comienzo a tener una capacidad de estar bien que me permite cambiar incluso cosas que antes no eran cambiables de mi entorno. Pero incluso aunque yo no pueda cambiarlas, yo ya voy a estar bien. Y ese estar bien va a contribuir, por supuesto, fuera del ámbito laboral, donde no llegarán esos problemas, va a contribuir de manera muy positiva en las amistades o en la familia, pero incluso también dentro del ámbito laboral, una persona que está bien de salud, de ánimo, con energía, que duerme bien por las noches, que tiene vitalidad para el trabajo y que afronta los problemas o las dificultades sin hundirse y sin desanimarse, resolviendo lo que se puede resolver y no resolviendo lo que no se puede resolver, eso contribuye mucho al buen ambiente con los compañeros o a las buenas relaciones con los superiores o con las personas que dependen de esa persona, ¿no? Y eso, que cuando estamos desanimados, cremados, nos parece imposible, es entrenable, como es entrenable un deporte, como es entrenable el aprender a tocar el piano. Solo hace falta el método adecuado y ponerse a ello. Y ahí es donde tiene la gracia, la sofrología, que es un método sencillo, asequible a cualquier persona y que requiere muy poco esfuerzo. Si pretendemos aprender a tocar el piano, pues vamos a tener que hacernos un plan de dedicación de muchas horas en los próximos años. Aprender a practicar sofrología pues requiere quizá un curso de 10 sesiones y una dedicación diaria de 10 o 15 minutos y nos da un vuelco en la vida porque somos capaces
de ver y gestionar cosas que tenemos entre manos, entre ellas nuestros automatismos neurológicos y fisiológicos, entrenarlos y gestionarlos con facilidad. Tal manera que esas molestias estomacales, esos dolores de cabeza, esos dolores de espalda, entendemos de dónde vienen, aprendemos a evitar que se nos produzcan, nos encontramos mejor, dormimos mejor, entendemos mejor los problemas, vemos con mayor claridad cómo enfocar los problemas, tenemos más ingenio, más imaginación, más energía. Simplemente quitamos de en medio todos los obstáculos que nos permiten estar bien cuando estamos estresados o estamos quemados. Recuperamos la salud y la vitalidad, la energía, para trabajar incluso, hablabais de esta pérdida de ilusión por el trabajo profesional, por la trayectoria profesional. A mí una de las cosas que más gratamente me sorprende es cómo se puede recuperar esa ilusión perdida y volver a comenzar en la misma área, descubrir cuáles son los elementos bonitos del trabajo que en la mayoría de las veces está en el trato con las personas, a veces también en la resolución de desafíos tecnológicos, también, pero en todos los trabajos siempre hay relación con otras personas y eso pasa de ser motivo de frustración y de desagrado, pasa a ser precisamente la clave del disfrutar del trabajo de cada día, ¿no? Claro. No sé si valdría la pena explicar un poco en qué consiste, cuando yo digo 10-15 minutos cada día, y uno puede decir, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? Quizá algún otro sofrólogo como vosotros podría explicar en qué consiste esto de arreglar una situación tan difícil a partir de 10-15 minutos al día de dedicación, ¿no? Bueno, eso lo voy a dejar para ti o para José, pero sí me gustaría hacer hincapié en algo que tiene que ver con esto, ¿no?, que acabas de comentar y que me parece muy interesante y muy importante. Es, desde el campo que me ocupa, el campo sanitario fundamentalmente, lo que se suele hacer es, bueno, pues o bien el médico de cabecera o bien lo trata él o lo remite al psiquiatra y se va a recetar o ansiolíticos o antidepresivos, sobre todo dopaminérgicos, a veces hipnóticos para dormir, porque muchas veces se padece también de insomnio y demás. Y luego, por dentro del campo de la psicología, más tratamientos de tipo cognitivo-conductual, ¿no? Muy bien. Y como tú decías, ¿y qué puede aportar la sofrología? Voy a dejar que seáis vosotros quienes, sobre todo, se extiendan en este terreno. Solo me gustaría hacer mención a una cosa que me parece importante. En la práctica sofrológica hay pequeños detalles que las diferencian de otras escuelas de una manera importantísima. Una de ellas, que utiliza la relajación no exclusivamente como fin, sino como medio para alcanzar un nivel de conciencia desde el cual podemos aplicar otras técnicas intrasofrónicas, que decimos entre nosotros, ¿vale?, que hacen que el resultado final sea mucho más potente y duradero. Eso por un lado. Por otro lado, que cuando ya hemos salido de esa práctica sofrológica, lo que hacemos es detenernos unos minutos a tomar conciencia de lo que acabamos de vivir. A esto le llamamos describir el fenómeno vivido, ¿no? Y esto es muy importante, porque son dos momentos diferentes. Uno el de la propia vivencia y otro la toma de conciencia que yo tengo de la vivencia que acabo de tener. Y esto refuerza, enriquece todavía más la experiencia. Y ahora ya sí, dejo que continúes. Bueno, pues ahondando un poco en lo que decís, yo creo que sería interesante comentar que la sofrología como estudio de la consciencia, dentro de ese tomar consciencia, quizá a un nivel, digamos, más simple, por no profundizar en la propia concepción de la toma de conciencia, si nos quedamos simplemente con ese darnos cuenta de, algo muy, muy básico, yo creo que esto es fundamental, porque a veces podemos tener ciertos recursos, ciertas capacidades,
Pero si yo no soy capaz de darme cuenta de que las estoy necesitando, y esto ocurre con más facilidad de lo que nos pensamos, es decir, no me doy cuenta desde hasta qué punto puedo estar teniendo un problema, claro, no, por muchas herramientas que tenga, no las voy a poner en práctica porque no me estoy dando cuenta de que las estoy necesitando, ¿no? Yo creo que en sofrología hacemos mucho hincapié en, puedes tomarte un momento en tu día para hacer una pequeña pausa y tomar conciencia, darte cuenta de cómo te está sentando el día, cómo me está sentando la mañana, cómo me está sentando esta reunión, cómo me ha sentado esta reunión que acabo de tener en el departamento, o tras ver a este paciente, o tras salir de esta clase, ¿no? De cada uno en su ámbito laboral. Porque esto me permite tener un instante de escaneo personal para darme cuenta de si me está doliendo la cabeza, para darme cuenta de si se me está afectando el aparato digestivo, ¿no? Por ese estrés o por esa ansiedad, de si estoy teniendo esa apatía. Y a partir de ahí, el darme cuenta de cuál de las herramientas, capacidades, recursos que tengo puedo estar necesitando. Dentro de la sofrología tenemos muchos, empezando por la importancia que le da la sofrología a esa conexión mente, cuerpo, emociones, ¿de acuerdo? En poder percibir qué me está diciendo mi cuerpo a través de los síntomas, de las somatizaciones que presenta, el poder contemplar ese fenómeno que está ocurriendo en mi cuerpo y poder contemplar también, el observar mis propios pensamientos y cómo estos pueden estar alimentando la situación y cómo está todo esto generando un mundo emocional que retroalimenta la situación, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es decir, muy bien, la sofrología, a través de técnicas de relajación y de activación del cuerpo y de la mente, nos proporciona las herramientas para poder hacer ese buen escáner, darnos cuenta de esto y a partir de ahí, dentro de las propias técnicas sofrológicas, dependiendo de la situación personal de cada uno, buscar el recurso más adecuado, la capacidad más adecuada para solucionar qué concretamente necesito yo, qué concretamente me está pasando a mí. Puede ser desde el simple y mero hecho de, al tomar conciencia y darme cuenta de que me estoy estresando en este día de hoy, poder hacer una pausa y hacer unas respiraciones más diafragmáticas. Sabemos que la respiración es importantísima porque es un método que nos permite directamente controlar voluntariamente nuestro sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que va a generar todos los mecanismos bioquímicos del estrés en el cuerpo o de relajación y recuperación de energía en el cuerpo. Pero a partir de ahí, ¿cómo quiero yo planificarme, por ejemplo, mi día de mañana, ¿no? Todas las técnicas de futurización, de proyección al futuro que tenemos, de organizar nuestro día, de organizar también nuestros momentos de pausa o de descanso para no acumular y llegar a quemarnos, ¿no? Acumular ese estrés. Has hablado también antes, Pepe comentaba sobre los valores, ¿no? O sea, ¿qué pongo yo en valía para seguir reforzando la ilusión por mi trabajo? Creo que son aspectos muy importantes que la sofrología trabaja cotidianamente. Yo tengo la impresión de que, aunque hemos dado bastantes datos sobre lo que es el burnout y sobre lo que es la sofrología, alguien que nos está oyendo ahora no se va a dar cuenta realmente de lo que es una cosa o la otra hasta que no tiene la vivencia, por lo menos la vivencia próxima, de otra persona y dice, esta persona está quemada, efectivamente, ahora sé lo que es, o yo me doy cuenta de que estoy quemado, ahora sé lo que es, y ahora practico sofrología y me doy cuenta de lo que es. Es decir, que por lo que hemos explicado, creo que nadie sabe lo que es la sofrología, tiene datos, sí, pero es como si os explico un viaje a Egipto. No he ido a Egipto, pero por muchos datos que os proporcione no vais a tener la vivencia del viaje salvo que vayáis vosotros, ¿no? Y en ese sentido creo que se puede ampliar datos de los que hemos proporcionado, por ejemplo, entrando en la página sofrología.com, y se puede también tener ya alguna vivencia sofrológica si en el canal de YouTube de Sofrocai buscamos ejercicios de sofrología básicos como la sofronización de base, el desplazamiento del negativo, la sofropresencia del positivo, la relajación profunda para dormir. Son ejercicios que están al alcance de cualquiera, que es cierto que uno puede quizá probar un ejercicio y decir, pues a mí me pone más nervioso que tranquilizarme, ¿no? Porque depende de cómo uno esté, pero en cualquier caso daño no va a hacer. Si uno ve que no le ayuda, pues lo para y ya está. Pero quizá ya podamos descubrir con esto el beneficio que nos produce empezar a vivir la sofrología.
Y a partir de aquí, si uno dice, hombre, me interesa aprender más cosas y de una manera más específica, pues ya buscará recursos, que los hay por muchos sitios, cursos organizados de todas las características, duraciones, sitios, etcétera, para tener realmente la vivencia en sofrología, que es lo que nos va a permitir darnos cuenta de esto que explicamos aquí desde un punto de vista teórico, digamos, de los datos, que uno practica sofrología y resuelve el burnout. ¿Pero cómo? Pues hay que probarlo, si no, no se entiende. Yo creo que Es- a todos, disculpa. Iba a decir, siento deciros que se nos acaba el tiempo, ¿vale? Pero os cedo la palabra, es decir, continuar, que es muy interesante lo que No, estáis. en relación a lo que está diciendo ahora John Enrique, creo que es importante poner también sobre la mesa algo que de alguna manera ya hemos dicho, ¿no? Que el estrés, que al final el burnout es un estrés crónico, muy concreto y específico dentro de un contexto, eh, o está generado por un estrés y conlleva obviamente muchos más síntomas, puede conllevar muchos más síntomas. Creo que es importante el entender que la persona tiene un grado de responsabilidad sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Y aquí es donde personalmente cada uno puede tomar su decisión. Sabemos, y las estadísticas así nos lo dicen, que cuando uno, en este caso, practica sofrología, a partir de unas 8 semanas es evidente el cambio tanto a nivel de sintomatología y de somatización, el cambio a nivel de actitud, a nivel racional y mental, pero también a nivel emocional, porque es un entrenamiento. Creo que a todos nos gusta remarcar esto, ¿no? Como sofrólogos. Es un entrenamiento y un entrenamiento lo que conlleva es una, un plan y una cierta rutina de entrenamiento que va a generar unos cambios en cierto periodo de tiempo. Lo que a mí no deja de asombrarme es lo rápido que, a pesar de lo cronificado que puede estar un problema, lo rápido, si pensamos, decir, bueno, 8 semanas en mi vida tampoco es tanto, ¿no? Un par de meses, se puede estar realmente gestando un cambio muy significativo hacia la salud y el equilibrio de la persona. El positivo tiene mucha más fuerza que el negativo. No, y bueno, y así lo demuestran los estudios científicos y publicados que tenemos en el campo de la sofrología demostrando esto, ¿no? Yo quisiera ya para terminar, si os parece bien, remarcar un poco algo que también habéis mencionado, y es esa unidad cuerpo-mente, emociones que somos, pero que no se suele vivir. A veces parece que la cabeza va por un lado, el cuerpo va por otro y las emociones van por otro, ¿no? Y en sofrología a lo que invitamos es realmente a que esa unidad sea algo vivido, sea algo real. Pero no solamente eso, es escuchar nuestro cuerpo aquí y ahora sin prejuicios. Sencillamente, el cuerpo habla, nosotros escuchamos. Pero también es una invitación a ser sujetos tanto de nuestros pensamientos como de nuestras emociones. Y no ser objetos o padecedores de nuestros pensamientos que vienen y van como les da la gana habitualmente, ¿no? Es decir, aprendemos a darles una dirección, a centrar nuestra mente en algo muy concreto que nosotros decidimos y también a ser sujetos de nuestras emociones. Yo quiero alimentar esta emoción o prefiero alimentar esta otra. Y conscientemente lo hago. Me parece que las herramientas del campo de la sofrología son tan potentes, tan bonitas, tan para llevarlas a la gente en general, ¿no? Que los puede practicar, como decís, cualquiera, y que tampoco llevan tanto tiempo, porque dedicar 10, 15 minutos al día a cuidar de nosotros mismos debería ser algo prioritario, ¿no? Y Y bueno, pues además, además con un añadido muy positivo, y es que la sofrología la practicamos en un ambiente absolutamente cotidiano, es decir, no requiere de un lugar especial, no requiere de una ropa especial, no requiere... Yo tengo una silla, me siento en mi casa con mi luz ambiental, no necesito música, no necesito absolutamente nada que acompañe o que prepare la situación, ¿no? Lo cual también hace, como bien sabemos, que en cualquier momento de nuestro día a día no es necesario estar en mi casa tranquilamente, sino en mi despacho, en mi oficina o en medio de la clase con los niños, ¿no? En un momento dado, pues yo pueda tomar conciencia de mí
y el entrar en ese contacto, ¿no? En esa conciencia con mi estado mente-cuerpo y a partir de ahí decir, ok, pues a lo mejor necesito hacer unas respiraciones un poco más profundas o soltar tensiones tal y como aprendemos a hacerlo en sofrología o proyectarme a un momento futuro que sé que me ilusiona de esa manera. Y de una manera completamente cotidiana y sin ninguna ayuda extra. Muy bien. ¿Alguna última cosa, Joan Enric? Nada, me ha encantado este resumen de encontrar la armonía cuerpo, mente, emociones y también este optimismo que apunta Josué, que el positivo tiene mucha fuerza. En 8 semanas se nota un gran cambio y antes también, ¿eh? No será tan gran cambio como las 8 semanas, ¿verdad? Y Pero antes en también. 2, 3 semanas uno nota y que ya está en un camino que dice, esto va bien, esto va por el camino. He aprendido a ir al cuerpo, he aprendido a explicarle al cuerpo las cosas que veo con la mente, he aprendido a gestionar las emociones, aprendo a gestionar mi tiempo y efectivamente uno se da cuenta que ya empieza solo cambiar la inclinación del camino por el que vamos, en vez de ir hacia abajo, empezar la pendiente hacia arriba, uno dice, muy bien, pues ahora ya tardaré el tiempo que tarde, pero ya veo por dónde voy, ¿no? Ya veo la luz al final del túnel, ¿no? Esto ya acabará, acabará pronto, ¿no? Muy bien. Me gusta que nos quedemos por lo menos con este mensaje de saber que hay luz al final del túnel, desde luego que la hay. Y bueno, se emplazaría para otro momento porque creo que el tema da para mucho más y creo que vale realmente la pena, ¿no? Agradeceros de corazón vuestra presencia y el poder compartir. También agradecer a todos los posibles, ¿no? Que nos puedan ver a través de la pantalla, a todas las personas que les pueda haber interesado el tema y lo vean a través de la pantalla, pues agradecer el que nos acompañen también y despedirnos dándoos un fuerte abrazo y deseándoos que tengáis un día muy bonito, lleno de sentido. Un abrazo. Igualmente. Un Gracias, abrazo Pepe. a Gracias, todos. Josué. Seguimos hablando. Chao.